Al momento de esta grabación, está concluyendo el primer trimestre del ciclo escolar 2023-2024, cuyo comienzo ha estado envuelto en un contexto de gran incertidumbre debido a la implementación de la política educativa llamada la Nueva Escuela Mexicana, y algunos de sus componentes también que se incorporaron este año: los nuevos programas de estudio, mucha polémica por el tema de los nuevos libros de texto y las rúbricas de evaluación que ahora se componen a través de estos llamados campos formativos. Guanajuato en particular ha trabajado con este gran marco federal, pero haciendo adaptaciones para un modelo educativo que atendiera más las necesidades de la propia entidad y también ya visualizando este horizonte hacia 2050. Así que la mejor manera de iniciar esta segunda temporada de Haciendo Ciudad es hablando abiertamente de un tema que es fundamental para toda la sociedad de Guanajuato. Y la persona indicada para abordar el tema de educación es sin duda el ingeniero Jorge Enrique Hernández Mesa, secretario de Educación, y a quien agradezco el enorme favor de regalarnos este espacio en su agenda para hacer un alto y participar de lo que esperemos sea una reflexión interesante para las personas que siguen este espacio. Así que te invito a que sigas esta conversación, un diálogo muy interesante con el secretario de Educación del Estado de Guanajuato. Secretario, un gusto estar contigo. Muchísimas gracias por recibirnos. Es tu casa. Muchas gracias por visitarnos, por la oportunidad de comunicarnos con tu auditorio, tu audiencia, y en un formato muy padre que me ha gustado mucho, conectando con el ciudadano que requiere saber estas reflexiones del día a día, ¿no? Oye, pues antes de entrar a fondo a la plática interesante de la educación, pues me gustaría presentarte un poco, porque la gente que tal vez no conoce los Sí. antecedentes, digo, te han visto en los medios de comunicación, en las declaraciones, pero bueno, ¿quién es Jorge? Me voy a permitir, Adelante, tú me por agregas favor, amigo. y me cambias lo que quieras. Venga, venga. Ingeniero industrial, Así maestro es. en ingeniería administrativa y calidad, Así es. maestro en negocios, Así es. también graduado de un programa de innovación del TEC de Monterrey. Así es. Y previo a la pandemia, eras muy conocido aquí en el sector educativo del Estado como director general de lo que antes era Educafin durante más de 10 años. Y bueno, pues a lo mejor datos más personales: padre de familia y el más apasionado de corazón panza verde de León que yo conozco. Y aparte, pues en el 2021 soltaron este reto de ser secretario de Educación del Estado, ¿no? Es correcto, amigo. Entonces quisiera iniciar preguntándote, antes de entrar ya directamente a los temas actuales, por tu experiencia en Educafin, ¿no? Como, pues fueron que casi 14 años, 10 años. De director 14 años y de no director otros 3, 17 en total. Y prácticamente te tocó, no sé si fundarlo, pero en los inicios. En el arranque, porque yo llegué en el 2001 y se fundó en el 99. O sea, no me tocó el pastel que tenía 2 velitas. Ajá. Y luego ya. Y bueno, pues yo que estaba desde el otro lado, me tocó ver cómo su evolución, ¿no? Cómo pasó de ser una oficinita chiquita a ser toda una política pública en el Estado, a ser de los institutos de financiamiento educativo más importantes del país, y creo que los últimos años con un auge bien importante en temas de movilidad internacional para los chavos, ¿no? Sí, no, fue una experiencia maravillosa. En eso se podría ir el programa porque me apasiona mucho, fíjate. O sea, y sigue siendo como una anécdota de vida, un capítulo de la vida muy bonito, porque como bien lo refieres, pues, o sea, tuve la oportunidad de cambiarle la vida a los chavos a través de diferentes apoyos, toda la gama de temas de movilidad, pero también el tema de apoyos financieros, becas o créditos educativos, en todos los niveles educativos, uniformes deportivos escolares, tabletas, computadoras, finalmente, y una línea de trabajo un poquito, pues digamos, atípica para aquel momento de trabajo con líderes, con chavos que se organizaban en diferentes redes, participaban, sí recibían apoyos, pero ellos entregaban un apoyo a su vez a la sociedad, a la comunidad. Entonces, con esa sensación de justamente estar formando ciudadanía desde la responsabilidad, del compromiso de recibir de apoyo, pero también dar algo, creemos que ese binomio pues fue siempre útil. Oye, y te toca, así lo quiero decir, te sacas la rifa del tigre, ¿sí? En el peor momento, yo creo, de la historia moderna del mundo, porque no solamente en educación, sino del mundo, en plena pandemia 2021, te mandan llamar y te dicen, estos son los retos y hay que entrarle a tomar el reto de la Secretaría de Educación del Estado. Sí. En esos momentos, ¿qué pasaba por tu mente? ¿Cuáles eran así como los principales problemas que había que atender de forma inmediata? Sí, fíjate que yo todavía recuerdo aquel momento en que el gobernador Sina tuvo la confianza de invitarme a este tema. Y desde ese día hasta hoy, he dormido menos,
He soñado mucho también. He tenido como una especie de losa pesada porque la educación pesa, ¿no? En el sentido de lo que puedes hacer. También pesa cuando no puedes hacer. La frustración, la sensación de tal vez ver lo correcto, pero saber que no hay condiciones para impulsarlo. Y bueno, regresamos efectivamente cuando yo entré en abril, entré un mes antes del proceso de vacunación de maestros. En todas las mesas la discusión era si se debía regresar o no, que era un crimen, que no era un crimen, que se iban a morir, etcétera. Una discusión que solo se entiende a los que lo vivimos. A lo mejor cuando se lee esta historia por nuestros hijos que todavía les tocó muy pequeños, no se va a entender lo que sentíamos día a día, los miedos, las inseguridades. Y en el tema educativo, bueno, pues era difícil entender cómo íbamos a regresar, porque además no había referencias, ni manuales, ni nada. Pero vaya, gradualmente creo que por ser muy esquemático, cada etapa tuvo su momento y su contenido, pero es la vacunación y luego el regreso primero en un pilotaje y de manera voluntaria, y después se ganó mucha confianza aquí, ya vacunados, y luego de forma voluntaria, y no ha pasado nada en las escuelas. La gente veía que no pasaba, los papás veían que no pasaba. Los niños no eran afortunadamente, el flanco débil para el tema de salud que tuvimos. Continuamos ya en el regreso presencial. Cuando regresamos ya todos, contabilizamos los daños, pérdidas de aprendizajes, pérdida socioemocional, búsqueda de aliados que nos ayudaran a presentar las mejores alternativas para Guanajuato, tratar de encontrar la evidencia científica que era escasa, para tratar de no empezar de cero y de no experimentar con cosas tan sensibles. Entonces, medición de pérdidas, medición de socioemocional, y luego todo un programa de recuperaciones. Hoy en lo fundamental estamos desde la pandemia tratando de ser vino el tema de concreción curricular en todos sus sentidos. Entonces, en la recuperación es por concreción curricular solo lo elemental, lo que realmente es necesario, que sepan leer, que sepan escribir, que tengan entonces los elementos básicos para que puedan continuar con su educación. Ir por todos los que se nos fueron de la escuela, tocar puertas, el Pacto Social por la Educación, que era como la bandera central de sumarnos todos porque todos regresen, por recuperar, por sumar a los padres de familia, padres de familia en varias redes trabajando, maestros como factor clave, con una línea central de reconocimiento, de acompañamiento, de darle protagonismo a la figura central. Y en el Inter un nuevo modelo educativo, el 2022, que se impulsa desde el nivel federal. Y entonces, bueno, se nos junta todo, Rodrigo. Todo. Hoy en este ciclo escolar parece ser uno de los que ya empieza a parecerse un poquito más a lo que fue 2019, justo antes de pandemia, 2018-2019, pero todavía nos duelen muchas cosas, ¿no? El sector educativo y muchos sectores ya no se ve tanto, pero nos faltan todavía algunos años de recuperación. Por supuesto. Ahí vamos. Sí, y creo que la tocaste muy rápido y me gustaría profundizar mucho porque me parece que es bien interesante esta parte, ¿no? Llegó un momento en el que regresamos a los colegios, a las escuelas, a las universidades, y lo primero que había que hacer era un diagnóstico, un levantamiento, dónde están, cómo les fue, en qué niveles. Y nos encontramos que, pues a nivel federal, porque finalmente Guanajuato depende de una federación, es parte de una federación, la política había sido desaparecer el Instituto Nacional de Evaluación Educativa. Entonces ya no había estos parámetros de evaluación de calidad que pudieran ser referentes para el Estado, y hubo que construir el propio. Así es. Y entonces es lo primero o tú me dirás si fue lo primero que hicieron, pero fue construir esta estrategia de RIMA, recopilación de información de la mejora de los aprendizajes. Y bueno, desde esa fecha hasta ahorita pues se sigue aplicando, recopilando todos los datos de las escuelas, de todo el sistema estatal. Y me parece bien interesante pues que nos pudieras platicar un poco más de qué han encontrado directamente de la información que las mismas escuelas, las mismas universidades generan. Fíjate que sí, RIMA fue un tema bien interesante, que no es una creación mía, o sea, la Secretaría tiene cosas muy valiosas, gente muy valiosa, muy profesional. Y lo que sí me tocó hacer es, a lo mejor tratar de hacer la estrategia un poco más amplia, un poco más grande,
mejoramos la batería, incrementamos, digamos, fuimos más curiosos respecto a más cosas que queríamos saber de cómo estaban nuestras niñas y nuestros niños. Entonces, la evaluación claramente midió el retraso que hubo. Lo medimos en primaria alta y en secundaria casi 700,000 aplicaciones. O sea, fue censal, lo aplicamos a todas las niñas y los niños. Pero traían componentes adicionales, no solamente la pérdida académica, los aprendizajes esperados. sino la parte socioemocional y de contexto. Ese sería, digamos, el gran valor agregado que se incorporó, ¿no?, a la discusión. Se incorporó, exacto, de la parte de cómo están las niñas y los niños en lo socioemocional, que no es que sepas ya todo, pues, ¿no? Pero sí te da información valiosa de cómo se sentían después de la pandemia. Y luego la parte de contexto, o sea, era algo así como, oye, y nuestros niños tienen internet, y tus papás están viviendo juntos, y sus papás tienen trabajo, y una serie de preguntas que nos daban información muy valiosa para tomar decisiones de política pública, ¿no? Y saber a qué evocarnos o con qué contábamos y con qué no contábamos en su contexto del día a día. Entonces, tuvimos una situación no planeada que terminó siendo muy afortunada para Guanajuato, que es una semana antes de la pandemia se hizo la aplicación en una delegación. Entonces, la base de esa delegación era Salamanca. Entonces, tenemos 7 delegaciones. Se hizo una aplicación y entonces vino la pandemia. En cuanto se acabó la pandemia, volvimos a hacer las aplicaciones. Entonces, este elemento no planeado, muy fortuito, nos permitió hacer una comparación. Entonces, nos voltea a ver el Banco Mundial, dice, oye, es que tienes oro. Nadie más tiene esa información en el mundo tan comparable, porque la prueba bueno, entonces era un octavo, de un octavo es muy representativa contra luego la comparación de la medición después de pandemia. Entonces, para las mamás, papás que nos escuchen, pues tuvimos la posibilidad real de saber de cuánto había sido la pérdida. Se puede explicar desde muchas maneras. Una manera sencilla de decir se perdió 1.5 años de aprendizajes. Y luego el Banco Mundial, eso ya es reciente, sacó algunas métricas y creo que sí, la métrica tiene mucho sentido, al menos para nosotros. Cada mes de pandemia fue un mes de pérdida de aprendizaje, ¿no? 1 a 1, prácticamente. 1 a 1, 15 meses. Entonces, más o menos fue lo mismo. Y así avanzamos. Ya ahorita tenemos la tercera aplicación. Esta aplicación, por el diseño que hicimos, teóricamente se tendría que haber aplicado cada 2 años, pero la hemos estado aplicando de forma anual. Y pasamos también a la media superior. O sea, ya tenemos rima de media superior, porque llegaba nada más hasta secundaria. Y bueno, pues mira, muchos hallazgos. O sea, ¿quién pierde más? Turnos vespertinos, indígenas, zona rural. ¿Quién pierde más? Los hijos de papás que no tuvieron estudios. ¿Quién no lee? Hallazgos importantes. Leer, inclusive por la curiosidad de cualquier cosa en el teléfono, en las redes. El hecho de leer, el cerebro no distingue mucho de qué tanto valor es el material que estás consumiendo, por ejemplo, para aprender a leer, ¿no? Los fonemas, los grafemas, la capacidad de conexión neuronal a partir de ello, no distingue en ese momento menos el material. ¿Sirvió mucho? Pues sí, sirvió mucho. Entonces se abre una brecha importante entre quienes tenían acceso a telefonía o a dispositivos o a conectividad y entre quienes no. Había muchos niños que se sentían hasta cómodos en pandemia cuando tenían un contexto de familia más o menos cuidado con actividad de dispositivos, pero los que no, nos quedaron muy atrás. Hubo niños que perdieron el contacto, ¿no? El contacto total. Y entonces, pues eso se reflejó notoriamente en las pruebas. Niñas y niños que, para hablar de una métrica, a lo mejor la más importante, que llegando la edad de los 10 años o tercero de primaria, pues no sabían leer y escribir y comprender un texto simple. Y eso significa pues, que los primeros 3 años de primaria pues no hicieron su trabajo porque la pandemia nos obligó a eso. Entonces, el modelo educativo se cae por completo porque a partir de cuarto el niño ya lee para aprender. O sea, así está, ya tiene un libro, ya hay secuencias. Y si no tienes al niño de tu lado en esa secuencia, pues hay que regresarse, pero tienes que regresar y a la vez entregar un nuevo programa. Y entonces los maestros dicen, yo no sé hacer eso. Y entonces se abre toda una capa de formemos a los docentes
para este momento de emergencia. Y en tiempo récord. Y el maestro, en tiempo récord. Y los maestros dicen, oye, pero aparte tengo un nuevo modelo educativo. Entonces, recientemente, un acuerdo con el sindicato, dábamos un día a los maestros. Por ahí en días pasados hubo un puente. ¿Por qué le dan a los maestros un día más? De verdad ha sido complejo. O sea, yo puedo decir, no sé, tú lo vives día a día. No ha sido sencillo, y sí mi reconocimiento, muy sincero, muy franco. Maestras y maestros que sean los héroes que todavía creo que nos falta reconocer en esta pandemia, y que, bueno, pues todavía ahí vamos, pero nos falta mucho. Nos falta mucho trabajo. Tenemos alianzas importantes con UNESCO, con Natura en términos de lectoescritura. Ahí tenemos un programa muy fuerte para primaria baja, que ahí estamos poniendo el énfasis. Ya este es el segundo año, empezamos el ciclo pasado, con apenas 295 escuelas, 28,000 estudiantes. Este año tenemos ya el 48% de los estudiantes de primaria baja en este proceso de recuperación de elementales en primaria baja, primero a tercero. Y el siguiente ciclo escolar, el 24-25, ya es el 100%, pero fíjate, ya nos fuimos hasta el 25%, ¿no? Y hay quien dice, pues que ya la pandemia ya se fue. No. O sea, acá es como una cadena así con eslabones consecutivos en términos educativos de elementales. Quita uno, o sea, no es que puedas prescindir de ese eslabón. O te regresas o se te rompió la cadena y ese niño, le llaman ahí el fenómeno de Mateo, ¿no? La cita bíblica. A quien más tiene o más sabe, más se le dará. Entonces, la brecha ahí se abre. Si no sabes leer y escribir, o sea, tu vida ya agarró un ángulo en descenso, no vas a llegar lejos. O sea, tarde o temprano decir, no entiendo, me aburre porque no entiendo, no sé leer, no comprendo, no me emociona la clase, mejor me pongo a trabajar, mejor vamos a hacer. Entonces, que estemos ahí, digamos, con tanto énfasis en ese tema de básicos, tiene que ver con que estamos cerrando un ángulo de decremento de oportunidades de vida. El Banco Mundial publicaba recientemente ya ha publicado varios, pero hablaba de la pérdida en billones de dólares que va a tener esta generación. Uno de nuestros socios se llama Robert Chadi, publicó en días pasados. Él lo expresa en términos de capital humano. Dice, lo que vamos a perder en capital humano en el mundo por esta pandemia. O sea, el término de capital humano es quien luego se convierte en productivo y que genera riqueza para el mundo. Bueno, hoy está en riesgo. Y resulta que él hace el análisis, la gente que pasó pandemia de 25 años o menos, quien haya tenido 25 o menos y que vivió la pandemia, en el 2050 va a ser el 90% de los que generan valor. O sea, esa generación recorrida al 2050 representará el 90% de los que están produciendo. Entonces, el reflejo de esta pandemia es muy posible que se note mucho más allá donde digamos, oye, no tenemos quien nos ayude, nuestra gente no sabe lo necesario. El capital humano él lo define no nada más, digamos, se puede entender como recurso humano, contratación, gente que sepa, que sepa, que tenga competencias. Pero él dice, no, el recurso humano es lo que tiene un ser humano luego de que le quitas todo lo material y tiene los aprendizajes, sus competencias, sus capacidades y su salud. Y en pandemia se perdió mucho de eso. Entonces, hay temas ahí que están, todavía no terminamos, Rodrigo, de notar todo lo que nos va a doler. Sí, este es un tema, a lo mejor la crisis de salud física, ya digamos, menguó. ¿Qué nos va a doler de viejitos a ti y a mí, querido amigo? Sí, exacto, pero la crisis humanitaria va a ser generacional. Y creo que eso hizo mucho más complejo de este tema, ¿no? Porque yo recuerdo antes de hablar de pandemia, todo el sistema educativo del estado de Guanajuato estaba enfocado en un indicador que era cobertura. Así es. Y de repente le agrégale cobertura. A la cobertura agrégale la deserción, o sea, recuperar a todos los que se fueron. Y agrégale el componente de afectaciones socioemocionales. O sea, creo que por primera vez sale evidencia científica y se pone en todas las mesas de discusión de todo el mundo, no nada más aquí, obviamente, este tema, ¿no? De que no podemos esperar que los chicos aprendan, que los estudiantes de cualquier nivel educativo aprendan, si emocionalmente y en su entorno están afectados. Y eso, pues, no les va a permitir, desde el punto de vista de la neurociencia, ¿no? Dice, tu cerebro no está preparado para aprender. Así es. Y entonces,
me pareció bien interesante esta visión que tuvo la Secretaría de empezar a construir alianzas estratégicas con estos organismos mundiales, Banco Mundial, UNESCO y todos los que mencionabas ahorita. UNESCO, pues también planteando este tema de reimaginar la educación juntos, o sea, que aterrizó aquí en la política de pacto social. Estuviste presente en la presentación de varios documentos y eventos Exacto. Centrales. Y ahorita me quisiera preguntarte concretamente por esta segunda etapa, que es, así lo quiero ver yo, tú me dirás si estoy equivocado, que es la agenda transversal para la convivencia y la cultura de la paz. Yo lo veo, te digo, todos los días también, pues prácticamente un 70, un 80% del tiempo en los ambientes escolares se están trabajando temas de convivencia. Esta parte de las relaciones interpersonales, alumno-alumno, alumno-maestro, padres de familia maestro, padres de familia con otros alumnos, es demasiada energía la que se acumula y se tiene que utilizar y crear instrumentos para poder crear estas comunidades de aprendizaje, en lugar de estarnos concentrando solamente en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y digo solamente no desde una visión reduccionista, esto es muy importante, pero pues era algo que no se discutía tanto antes, ¿no? Y ahora pues tiene que haber todo este andamiaje institucional de ya no solamente Secretaría de Educación, sino toda una política transversal del Estado, donde involucran no solamente a las instituciones formales como escuela, Estado, sino también a las familias y bueno, ahora esta agenda transversal inclusive a la propia comunidad, ¿no? O sea, sí, no pudiste haberlo escrito mejor. Exacto, o sea, es un invitado a la escena educativa, a la planeación escolar, al despliegue que generamos desde lo público y desde lo privado, que es mucho mayor de lo que teníamos en el pasado. Y es un reflejo fiel de lo que está pasando en términos socioemocionales. Es un gigante silencioso y desconocido. Es un gigante. O sea, hoy niñas y niños abandonan la escuela no necesariamente por temas de aprendizaje, que también, sino por temas de anímicos. O sea, yo presentaba las cifras que nos salían precisamente de RIMA, de tener 1 de cada 6 con depresión y 1 de cada 4 con ansiedad. Son cifras muy grandes. O sea, es un 25, un 16% de la población total. Los intentos, la intención, la sensación de perder el sentido de la vida y quererse suicidar, eh, la poca capacidad emocional que se gestaba. Yo ayer platicaba en algún evento de cómo tenemos que darle nuevamente la bienvenida al aula, como el espacio, como el laboratorio social. Tú recordarás antes de pandemia, seguramente todo será virtual. Ya no, la tecnología y el salón, ¿no? La convivencia, la escuela, seguramente podemos prescindir de ella. La realidad es que no. O sea, yo creo que entra triunfante, la presencialidad llega triunfante y llega de una manera, no pudo haberse hecho de una manera mejor el poder reconocer hoy la valía de las transacciones humanas, de la presencialidad y la interacción entre individuos. Y te decía yo en esos términos, a lo mejor se nos olvidó por verlo diario, que en el salón es donde aprendes a controlar tus emociones, a vivir en sociedad. Y en sociedades no es todo lo que yo quiera, somos muchos. Tengo que tolerar, tengo que ceder. Para que eso suceda hay mediación, hay conversación, hay valores que permiten que construyas una dinámica de acuerdos con los demás. Pues hay que ser generosos, hay que ser solidarios, hay que ser subsidiarios. Y todo eso pasaba en el aula ya. Pero no sabía. Nada más decíamos que tenía más de 100 años ese cuadrado que se llamaba aula, pero a lo mejor no hablábamos, si le quitas las paredes, sigue habiendo comunidad educativa y sigue habiendo transacciones, interacciones humanas. Entonces, nada, yo creo que esa generación que no aprendió o se nos olvidó o se nos complicó o el espíritu social se vio mermado por situaciones humanas, hubo pérdidas, hubo enfermedad, hubo pérdida de empleo, hubo pérdida de economía, la gente no regresamos igual, más o menos, pero todos perdimos algo en la pandemia. Y entonces, que a ese grupo lo pongas nuevamente en la misma caja y vuelvan a conversar, igual no fue sencillo y no ha sido sencillo y no lo hemos resuelto. Yo ahí creo que
la Secretaría de Educación ha hecho esfuerzos importantes. Recientemente, la semana pasada, presentábamos a Mari y Armando Paz, que es un chatbot donde en ese WhatsApp, en ese teléfono, pones una palabra clave, te despliega las recomendaciones con 79 protocolos de todo tipo, pero también hemos capacitado a las autoridades educativas, supervisores, jefes de sector, ATPs, directores, pero también hemos trabajado mucho directamente en cada escuela. Se sigue haciendo, esto no es nuevo, pero se sigue haciendo la semana específica dedicada a la paz, a la construcción de paz duradera. Hemos traído a los mejores especialistas, le hemos incrementado los temas deportivos y culturales dentro de la escuela. Tenemos Joy of Moving y Ganamos Todos, Aprendemos Juntos. O sea, programas que son dedicados al tema deportivo fuertemente. Si hay deporte, si hay cultura, si hay arte, si hay, entonces puede haber paz. Y la paz no es, a veces se habla más de, alguien se portó mal, ¿lo sancionaron? ¿Lo corrieron? No, ojalá no pase. Es la sanción, que también es importante, pero hay mucho que hacer para construir la paz atrás. Tejiendo Liderazgo es una estrategia que tiene 100,000 padres de familia capacitándose. Todo empieza en la familia. Dicho sea de paso, en el aula tú lo vives seguramente, lo vemos muy, muy de cerca. Hay un reflejo de la sociedad que existe. Claro, yo digo, las escuelas no somos burbujas aisladas de la sociedad, le ponemos mucho peso a las escuelas para que resuelvan lo que está pasando en el mundo, pero si vivimos en un contexto de violencia, pues ¿cómo podemos esperar que en una escuela, en una universidad, no ocurra? Entonces, el trabajo con padres de familia, pues es ir a la raíz de la raíz, o es de verdad ir a la médula, al core del tema, y estamos trabajando mucho con padres de familia, porque además, dicho sea de paso, no es necesariamente que haya perversidad de fondo en muchas cosas. Hay a veces incapacidad, o sea, a veces somos, yo me sumo ahí, incapaces de administrar a una generación, como a tus hijos, como papás. A veces no puedes, no sabes, no tienes el tiempo, tu vida no está acomodada para hacer tu rol. Entonces hay que trabajar mucho con muchos sectores. A veces, por ejemplo, desarrollo económico, se escucha un poquito fuera de nuestro ángulo de trabajo, pero el hecho de que los dejen ir a una junta de padres de familia, a un papá, a un trabajador que tiene un horario, una jornada, si no va a la junta, no está enrolada. Entonces, mucho con las cámaras, denles chances, si tienen que ir a la escuela, los diputados háganlo ley, que cualquier papá tenga derecho de ir a la junta. Entonces, muchos ángulos que no estaban previstos, pero al final el tema de convivencia es un tema neurálgico central que no hemos resuelto y que nosotros no vamos a dejar de poner el dedo en el renglón, porque cuando sacamos el Pacto Social por la Educación precisamente, pues era que regresen todos los estudiantes, que recuperemos los aprendizajes perdidos, el reconocimiento al magisterio, los padres de familia como base, pero de forma transversal la convivencia y la cultura de paz duradera, que efectivamente es de todos con todos. O sea, si esa parte no existe, lo demás no puede florecer. Pues ahí tenemos un reto importante. Y hablábamos también de brechas, ¿no? Se creó una brecha importante entre, por ejemplo, los alumnos que tenían ciertos accesos a tecnología, conectividad y demás, y los que no. Entonces, ahí hay una brecha significativa entre tecnología y educación. Pero hay una nueva brecha también entre la parte de empleabilidad, entre la parte de, pues que no deja de ser una presión adicional al sistema educativo. Y digo, claro. hace poquito me entrevistaban también y me decían, es que las empresas piensan en términos de que las escuelas, las universidades somos centros de capacitación. O sea, quieren que los chicos salgan egresados directo a dar resultados. Y las escuelas estamos diseñadas no para capacitar a los empleados, estamos capacitadas o estamos formadas en su visión para formar seres humanos. Sin embargo, pues es un componente poderoso, importante, que habla de este tema de movilidad social, ¿no? Pues tu origen no tiene que ser tu destino, tú te educas y te formas, pues porque te quieres superar. Y para eso es importante cerrar también esta brecha entre lo que es un mercado laboral de empleadores con los futuros empleados, ¿no? Con los futuros participantes, agentes, actores que van a entrar a estas industrias a generar impacto, a generar valor y a transformarlas, ¿por qué no? Y por eso me parece súper interesante que hace apenas la semana pasada estábamos ahí en la Comisión Estatal en el COEPES, de Educación Superior, hablando de esto. Hace 2 días estábamos ahí en el Congreso
hablando del nuevo proyecto para educación superior que tiene que ver con este aspecto de microcredenciales y pues pensando en las demandas de habilidades para los trabajos futuros que hoy no sabemos que se van a necesitar. Entonces, platícame un poquito de este proyecto. Sí, con todo gusto, Rodrigo. Fíjate que hemos conversado mucho últimamente. Mira, pues bien emocionante. O sea, yo te puedo platicar desde, no sé, el miedo a la incertidumbre de un cambio que es inminente en la educación, pero prefiero platicar desde la emoción. Yo creo que los sistemas educativos están llamados, obligados. El que no lo escuche, creo que va a vivir en un mundo que ya no existe. A modificar la manera en la que diseñamos nuestra estrategia para que los alumnos dividámoslo en dos partes. Me gusta, es cierto. La formación de un ser humano, los valores, los principios, los elementos centrales de sociedad, su contribución en la misma, su participación, pero también luego la vida productiva, la vida de los saberes, de las competencias y de la capacidad entonces de rolarse en el mercado laboral. La primera no cambia nada. Hay que formar seres humanos extraordinarios, generosos, capaces, resilientes. Hoy a la lista le agregamos otras habilidades, ¿no? Llamadas del siglo XXI, niñas y niños que puedan gestionar su propio conocimiento, que con esa autogestión puedan irse actualizando solos y tengan habilidades por la lectura, por el conocimiento, por el aprendizaje. Niñas y niños que puedan en la diversidad encontrar coincidencias, que se comuniquen muy bien, que resuelvan problemas complejos. O sea, hoy agregamos las habilidades del siglo XXI y las pongo al lado de la formación humana. Eso no cambia. Pero lo que sí es todo un reto, Rodrigo, lo hemos platicado en muchas ocasiones, es cómo las universidades o también las preparatorias que forman ya para la vida técnica podrán estar al nivel, a la velocidad del cambio que está requiriendo el mundo. Y eso con los que están en el grupo etario de los que les toca, van ahí avanzando en el sistema educativo, vamos por decir algo promedio, que llegan hasta los 21 años, ¿no? Si van de forma ordinaria 22 años. Que egresen y luego les vaya bien. Ese grupo es uno. Ahorita me regreso a este grupo. Pero también las universidades o el gobierno, la sociedad misma se pregunta, oye, ¿quién actualiza los si puse 22 como frontera? De 23 a 60. Que ahí tenemos como 3 millones y medio de personas. 23 a 60 que están trabajando, tienen un empleo, tienen una historia, una serie de conocimientos, su capital humano, lo referíamos, es determinado, y también se tiene que actualizar, y también para ellos en la industria o en lo que estén haciendo. Que ya ni siquiera es industria, perdón, industria, servicios. Servicios. O sea, ya todo el mundo. Exactamente, o sea, no, es sociedad ocupada, generando valor en algún ramo, también requiere actualizarse, ¿no? Entonces, digo, es muy complejo, ¿no? Porque es los de 22. De 22 para allá lo cierro poquito, pero regreso a los que estamos nosotros. O sea, cuando uno habla de estudiar, pareciera ser que estamos hablando nada más de esto. Hasta el lenguaje tiene que cambiar. Porque tú lo decías en métricas hace ratito, o sea, una secretaría o un estado exitoso o una universidad exitosa. Pues casi a todos nos medían por el egreso. O sea, ¿cuántos mandaste ya de preparatoria técnica y de universidad al mundo del trabajo y al mundo de la sociedad? No, pues tantos de tantos. Ah, qué buen indicador. Pues sí, pero a ver, difícilmente vamos a encontrar, hay quien lo tiene, no digo que no, pero oye, ¿cómo les está yendo y su vida personal y su vida laboral? Porque un poco es decir, eso ya no nos toca, ¿no? Eso ya, pues, cada persona y se gestiona y demás. Pero hoy la realidad es que si no lo vemos así y nos conectamos con esos indicadores, no estamos en la jugada. O sea, yo creo que hoy el reto que tenemos de ser muy pragmáticos, yo esta palabra la uso mucho, porque tenemos que dejar muchas prácticas, no es que sean malas, fueron buenas en su momento, pero son prácticas que responden a otros tiempos. Hoy te decía de concreción curricular en primaria baja para que aprendan a leer y escribir, en primaria alta, pues lo mismo acá. O sea, hay que entregar cosas de mucho valor
y conectarnos rápido con la industria. Y si antes la intersección entre industria y universidad, porque siempre ha existido, tenía algún tamaño, hoy tiene que ser mucho mayor, porque no podemos estar lejanos a las nuevas tecnologías, al desarrollo, a las nuevas exigencias de la vida real, de la vida productiva, de la sociedad en vivo. No podemos estar lejanos porque los necesitamos en vivo también para que nos estén ayudando a mejorar o curar nuestros contenidos. Platicábamos antes de arrancar la entrevista de cómo las tecnologías que hace 3 meses estaban en laboratorio, hoy están funcionando ya en venta, pues. Entonces, no hay manera de que los alcancemos. ¿Qué quiere decir? Cambiémonos de pista. O lo hacemos con ellos. Y hay instituciones, por mencionar una técnica de Monterrey, y hay instituciones que invitan a esas empresas a que sean ellos los dueños de la cátedra de ciertos temas. Hay que buscar otras métodos. Y hablaste de microcredenciales. Pues claro, a ver, hoy tenemos que reconocer los saberes, los previos, y provocar saberes concretos que luego sean reconocidos de una manera ágil. Lo digo bien rápido, pero tú sabes que eso es bien complejo. Pero hoy tendremos que reconocer a cada persona al nivel en el que, cuando te pregunten qué eres, o qué responderíamos hoy, ¿no? Pues yo soy ingeniero, yo soy abogado, yo soy doctor. Cuando te pregunten sea muy difícil describirlo, porque soy un Lego muy particular, un conjunto de piezas, porque estudié algo de pedagogía, pero algo de física nuclear y algo de sociología, y las 3 me gustan. ¿Qué soy? Me cuesta trabajo escribir, pero que podamos encontrar valor específico en las personas. No tanto, sí soy abogado y tú supones que esa persona debe saber, ¿no? Es un montón de cosas que además no son tan ciertos. Cuando alguien se presenta con algo genérico, hoy ya no nos da, porque la sociedad requiere cosas muy puntuales. Ingeniero en sistemas, no, yo quiero saber si sabes de MicroPython. No sé de eso, entonces sí tendremos que habilitarte esa capacidad. Pero hoy requerimos cosas más pragmáticas, por eso el concepto. Y creo que microcredenciales, que además no es algo nuevo, puede ser nuevo para México, para Guanajuato, pero la realidad es que necesitamos avanzar en ello de una manera importante. No va a ser un proceso sencillo. Eso no quiere decir que las universidades no sigan haciendo su trabajo, pero me parece que sí tendremos que encontrar nuevas formas que vayan al mismo fondo, personas que tengan capacidad productiva, capacidad de conectar con el mundo real, de generar valor en tiempo real, y que además esto ya, no, ya es un círculo, no una línea donde veíamos nuestra trayectoria formativa, sino es un círculo, o sea, es el tema de Delors de educarse para toda la vida. Aprender a aprender. Exactamente, pues, o sea, para toda la vida ahora sí es cierto. O sea, no es un dicho romántico. O sea, no, hoy cuando voy a graduaciones, pues sí, 2 noticias, ¿no? La primera, ya egresaron, muchas felicidades. La segunda, empiezan hoy el siguiente trayecto formativo. O sea, no olvídense de que esto, porque sí nos tocó a nosotros, digo, sí, era de que ya estudiaste, bravo, fiesta. Todavía se escucha mucho, ¿no? Ya, ahora sí ya sales al mundo real. Ahora sí, ya. No, el mundo real no, es espérame, permanente, ¿no? Entonces, este ciclo, hoy tenemos que verlo muy, muy normal. Por eso regresarnos a primaria y decir, oye, que aprendan a aprender como competencia central, yo creo que es la competencia más importante. Porque los vas a dejar en algún punto donde ellos puedan autogestionarse y ser críticos en el aprendizaje que sirve, en el que no sirve, elegir bien las fuentes. Y si ellos pueden hacer eso y luego consumir lo que realmente les aporte valor, oye, pues son ciudadanos que verdaderamente van a estar en el mundo real. Jorge, sé que tienes, perdón, secretario. No, Jorge. Sé que tienes una agenda. Somos amigos de hace muchos años. Súper apretada. Pues ya nada más para cerrar, sí. Porque te la tengo que soltar, ¿no? ¿Las escuelas, las universidades van a desaparecer? Yo creo que no. Yo creo que no, más bien, sí tendrán que responder a los tiempos actuales, no será sencillo porque, híjole, pues tú sabes, Rodrigo, hay que cambiar legislación, o sea, marco jurídico en general, hay que ir generando consensos en el diálogo, porque eso que platicamos ahorita tú y yo, pues no necesariamente es el consenso de todos. Ahora hay puntos de vista que podrían discrepar y tienden más a lo tradicional. Pero tenemos que tener un diálogo muy honesto, donde encontremos, discutamos cuál es el valor que tendrán las instituciones de formación. Eso me parece que ese será el centro. Y sí necesitamos un sistema resiliente, pragmático,
ágil, que puede irse adaptando verdaderamente a las situaciones, que nos emocionemos con el cambio y no tanto que lo padezcamos, ¿no? Pero sí, vaya, nos tocó vivir una época de un cambio que no nos imaginábamos, un cambio acelerado, y yo quiero verlo como de verdad una gran oportunidad para poder democratizar más la educación. La tecnología es bienvenida, es una invitada a la fiesta. No es la protagonista central. Yo sigo pensando que maestras y maestros tendrán un papel importante. A ver, inteligencia artificial ya ni lo tocamos, pero Ya no. los límites éticos del tema, pero además lo que nos va a poder aportar, se tiene que enseñar temas de inteligencia artificial o no. Hoy hay por ejemplo, hay una discusión si los niños de educación básica deberían o no tener acceso a inteligencia artificial. Y hay quien dice que es mal, hay quien dice que es mal. Pero vaya, al final creo que estamos en un momento donde el diálogo está abierto, totalmente abierto, y tendremos que ir generando consensos en un ambiente donde además no tenemos mucho tiempo, tenemos que ir trabajando y construyendo a la vez, discutiendo y construyendo a la vez. Pero bueno, ese tipo de espacios creo que nos ayudan a eso. Gracias. Fíjate que tengo una tesis central. No estamos viviendo una era de cambios, sino un cambio de era. Y tú decías ahorita, ¿no? De padecer al cambio a emocionarnos por el cambio. Y yo pensaría todavía llegar un poco más allá, a diseñar el cambio. Claro. O sea, diseñar el cambio posible, el cambio que deseamos. Y eso me lleva a dejar la puerta abierta para una segunda. Sí, claro, un segundo episodio, si me regalas, porque me interesaría mucho saber cuál es la visión desde esta parte de planeación de educación al Horizonte 2050, que está próximo a publicarse. Creo que va a ser en los primeros meses del 2024. Es correcto. Que sale el nuevo programa estatal de desarrollo a 2050 y el componente educativo, que seguramente tendrá un protagonismo muy importante ahí. Y me encantaría, porque sé que son temas que aparte nos apasionan, futuros, educación, economía, en fin, entonces tecnología, entonces hay mucho material todavía ahí por discutir, pero bueno, lo dejamos para otro momento. Será igual de emocionante que esta ocasión platicarlo, amigo. Muchísimas gracias. Yo muy feliz de que me hayas invitado en este espacio. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Hasta luego.